Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Código Abierto, el lugar donde exploramos distintos campos del conocimiento a través de la ciencia de datos. Aquí conversamos con expertos y expertas de diversas áreas para entender cómo el análisis de datos impacta en nuestro mundo. Hoy tenemos una invitada muy especial, Camila Canales, doctora en química e investigadora en el Swiss Federal Laboratories for Material Science and Technology, Suiza, y ETH Zurich, con experiencia en electroquímica, biocorrosión, ingeniería en minas y economía ambiental. Su investigación se centra en el desarrollo de diferentes fotoelectrocatalizadores para celdas de combustible, la modificación química y electroquímica de distintos materiales para ser utilizados como electrocatalizadores en reacciones de interés ambiental y sanitario, el estudio de procesos de biocorrosión en ambientes marinos, la ciencia del suelo y el análisis socioeconómico y de bienestar relacionado con todos estos temas. Camila, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor poder compartir con la gente acerca de todos estos tópicos que al parecer o que parecen muy, muy lejanos a la realidad o a la sociedad como tal, pero en realidad son cosas que vemos todos los días. Así que yo creo que vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Sí, claro. Hemos visto con otros entrevistados que son cosas que están en el día a día y uno no se lo imagina a veces. Exactamente. Bueno, partiendo de las preguntas, me gustaría saber qué tan complicado ha sido para ti, Camila, como mujer, insertarte en este mundo del análisis de datos. Ujú. Bueno, en realidad, en primera instancia fue un poco complicado cuando empecé el pregrado. Yo estudié química en la Católica, en la Universidad Católica, y hay un poquito de tensión sobre el género, digamos. En química entra 80% hombres, 20% mujeres, y la verdad es que es bien, no digamos que es complicado, digamos que es complejo el tema de cómo uno comparte eh, con los compañeros, con los que van a ser tus colegas, pero a medida que uno en realidad se pone las pilas, por decirlo de una manera bien coloquial, uno se va ganando el respeto, ya sea de hombres y mujeres, más que nada de tus compañeros, pero también te ganas el respeto de tus profesores, porque ven tu interés, ven las ganas que tú tienes de aprender. Quizás a veces no tiene que ver mucho con, no sé, te fue mal en tu primer examen. Eso no significa que tú no tengas el entusiasmo o las ganas de seguir aprendiendo. Es parte del proceso, digamos. Eh, pero algo súper interesante que a mí me gustaría recalcar, porque siempre se realiza esa pregunta acerca de ser de ser investigador mujer o dentro del ámbito científico. La verdad es que bajo mi experiencia yo jamás he tenido ningún problema con el género masculino. Al contrario, lo que he tenido es no problemas, sino que dilemas que no son graves con mujeres. Ha sido bien, y, y eso en realidad es algo que no se habla mucho. Y yo sé que no soy la única, pero claro, yo hablo por mí y yo creo que hay un tema de ego a veces, sobre todo con los cargos que son más altos. Y claro, existe un poco de competencia en ese sentido. Y es algo que yo no he visto con mis colegas del género masculino. Así que
pero no digamos que grave, que terrible ha sido. Yo digo, son situaciones que se han presentado durante mi experiencia. Increíble como eso pasa en todas partes, eso sí me he fijado que a veces entre las mujeres hay como más problemas que entre los mismos hombres. Como, Exacto. ha pasado. Sí. Y Camila, ¿cómo es que nació este amor o interés que tienes tú por la química? ¿Tú te diste cuenta en algún momento cuándo nació? ¿Como en el colegio o algo así? Mira, la verdad es que no te podría decir Una fecha cuándo exacta. fue específicamente, pero sí recuerdo que cuando era niña siempre veía a mi papá eh, en la mesa del comedor de la casa haciendo cálculos, con una típica de esas calculadoras que tenían un papelito que uno iba sacando cuenta. Y yo me sentaba cerca de él porque me llamaba la atención lo que estaba haciendo. Yo veía puros números, yo creo que estaba en primero básico o algo así. Entonces, de a poco él me fue enseñando matemáticas cuando estaba muy pequeña. Y, y ahí empezó mi amor por la matemática primero. Luego pasó el tiempo y yo siempre fui bien busquilla. Yo crecí en el campo, entonces siempre andaba afuera y qué sé yo, viendo los animales y todo. Y mi papá viajaba mucho y una vez me trajo un microscopio. No era un microscopio súper caro, qué sé yo, era un microscopio simple para niños, digamos. Y yo era la más feliz. Salía con el microscopio al campo, iba, agarraba insectos, veía cómo se veía en el lente y eso me fascinaba. Yo creo que de ahí ya yo estaba muy enganchada con la parte de analizar cosas, de observar, de relacionar. Y ya fue ya en la enseñanza media cuando me tocó una profesora de química que cada día, porque yo tenía química todos los días, y ella contaba una historia todos los días acerca de la vida cotidiana. Y luego esa era la introducción a la clase. Por, por, entonces, cuando ella hacía eso, yo lo encontraba maravilloso, porque claramente uno, si alguien empieza a hablar de moléculas, de átomos, de esto y lo otro, reacciones de cinética, uno dice, está hablando en chino, si uno no. Pero cuando ella daba estos ejemplos, para mí era como, ahora puedo visualizar esto. Y ahora entiendo por qué pasa esto, porque después, claro, venía la teoría química y todo lo que conllevaba, y yo dije, me encanta. Y ahí ya yo decidí, dije yo quiero estudiar química, le dije a mis papás, yo quiero. Claro, mis papás me decían, ¿por qué no estudio ingeniería? Le dije, yo no quiero ser ingeniero, quiero ser científico. Así que ahí nació todo para mí. Muy bonita tu experiencia, porque igual a varios nos ha tocado que por algún profesor es como que decidimos no acercarnos a las materias, matemática en mi caso, Ujú. pero bonita la experiencia y también como todo está conectado y al final fue algo que se integró totalmente a tu vida, la química. Exactamente, exactamente, Eh, me encanta. es la matemática aplicada a la naturaleza al final, ¿o no? Exactamente, Muy procesos bonito. físicos y todo eso, claro. Y yo sé que más adelante tú, después de los estudios, estudiaste un doctorado. Ujú. ¿Cuándo comenzó ese interés para estudiar esto? La verdad es que con respecto a los estudios, esto es bien loco de mi parte, pero el interés por la enseñanza partió cuando yo estaba en el pregrado todavía.
estaba en segundo año de química y de hecho yo tomé cursos de filosofía como electivos que se le denominan. Y yo siempre he sido amante de la filosofía, me gusta mucho leer de eso, entonces los cursos me llamaban mucho la atención. Y de hecho fui ayudante 2 años de cursos de filosofía durante mi pregrado. Y eso me sacaba un poco de la cajita en donde los científicos estaban todo el rato pensando en números, en fórmula, qué sé yo. Yo creo que eso era como mi respiro en algún momento. Y ahí yo me di cuenta que me gustaba mucho eh, enseñar, pero a la vez aprender cosas nuevas. Entonces, y, y cuando estaba en mi último año de pregrado, me acerqué al que era el jefe de carrera en ese tiempo en la universidad y le pregunté acerca de un programa de magíster. ¿Qué posibilidades tenía yo de hacer un magíster? Un magíster es 1 año y medio. Yo dije, bien, me gustaría seguir un posgrado y él me dice, ¿un magíster? No, me dice, tú estás para un doctorado. Y yo lo quedo mirando y le digo, pero un doctorado son 4 o 5 años más. Le Otra dije, carrera. claro, entonces él me dice, él se empezó a reír y me dijo, ¿qué edad tienes tú? Yo le dije, tengo 20. Y me dijo, ¿y tú estás preocupada de la edad? Entonces se rió y me dijo, yo te doy la recomendación si solo si tú decides hacer un doctorado. Y ahí fue como, lo pensé, dije yo, bueno, tengo 20 años, voy a empezar el doctorado. Y claro, terminé a los 24 años el doctorado. Eh, y durante el tiempo del doctorado ya me pusieron como profesor adjunto en la universidad y empecé a enseñar química analítica y química general, mayormente, otros cursos también, pero eso fue lo que mayormente hice durante el doctorado, pero también tenía esas ganas de poder enseñar a jóvenes de escasos recursos, de colegios municipales, donde en realidad los recursos son casi nulos. Entonces, ellos ven un libro de química que les pasa el ministerio, qué sé yo, y eso sería. Entonces, ellos ven, imagínate que no sé, la matemática no es su fuerte. ¿Cómo van a aprender todos estos cálculos que se hacen en química si la matemática no está siendo un fuerte para ellos? Entonces es como una cadena. Y, y ahí hice un voluntariado por 2 años y fui a varios liceos, fui dando charlas para poder incentivar a jóvenes de que es posible, es posible. Eh, Lógicamente, claro, en Chile existe mucho el tema de que el primer año siempre es difícil, pero es parte del proceso. Y uno se adapta, el ser humano se adapta a las condiciones en que está. Y yo creo que todas las oportunidades hay que aprovecharlas. Y en ese sentido yo creo que todo el material que yo les di a ellos, que todas las conversaciones con el resto de los profesores, con el rector o con el director de los colegios, traté de hacer algo por la sociedad en ese sentido, pero era lo que me ha nacido siempre. Así que eso. Igual, súper empática también. ¿Tú sigues teniendo contacto con alguno de estos niños a los que le enseñaste? De hecho, una de las historias más lindas que me pasó fue que
Eh, yo estaba haciendo clase el año, creo que fue el 2017, y empecé a hacer clases de química analítica todavía. Estaba empezando el semestre, entonces yo di la introducción al curso y todo. Imagínate, yo tenía 150 alumnos, o sea, Mucho. imposible aprenderse todos los nombres, por lo menos yo no podía. Y cuando terminé la clase, se me acercó un joven y me dice, yo la conozco a usted. Y yo le dije, yo no soy tan famosa como, como para que. Me dijo, no, porque usted me hizo clase en el liceo donde yo estaba. Y por usted yo quise estudiar química. Y te juro que yo me llené de lágrimas, no me pude contener y me puse a llorar. Y él me dice, pero profe, no es para que usted llore, pero es el mejor pago que uno puede tener. Yo no estaba ni ahí con que me pagaran por hacer estas clases, no, para mí el pago era poder incentivar a estos jóvenes, independiente si estudiaban química o estudiaban otra carrera, era seguir lo que ellos querían y que los hiciera felices, en realidad. Yo encuentro que eso es lo importante al final. Entonces, así que yo creo que los años de mi doctorado fueron, creo que los mejores años de mi enseñanza, por así decirlo. Claro, saber que fuiste el motivo para que alguien tomara esa decisión, yo creo que no hay nada como eso, me imagino. No fue, yo Gratis- hasta el día de hoy yo me acuerdo de eso y me emociono, porque en realidad es como eh, hice algo que fue retribuido y eso es impagable. No, es priceless, como le dice, no tiene precio. Me imagino. Sí. Em, Supe que fuiste académica, como me dijiste, en la Universidad Católica de Chile, pero Ujú. también sé que trabajaste en la Universidad de Islandia. ¿Cómo fue esta experiencia? Igual es algo totalmente distinto, hasta el mismo idioma. ¿Qué tal? Y bueno, esto fue, bueno, yo estaba activa en la Universidad Católica, estaba haciendo mi segundo postdoctorado en ingeniería hidráulica en ese tiempo y a la vez estaba haciendo clases y salió este llamado eh, para poder hacer investigación en la Universidad de Islandia. Y cuando empecé a leer el tópico, lo encontré súper interesante. Dije, esto es algo que yo no sé y me gustaría aprender. Pero nunca pensé que iba a ser seleccionada. Lo hice porque dije, ya, no pierdo nada con postular. Eso fue mi pensamiento en ese instante. Fue como, voy a postular, ya. Mandé mis papeles, mi currículum, me pedían el ranking, el certificado de doctorado, etcétera, 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 y mandé. Eso debe haber sido como, eh, uf, yo creo que fue como en diciembre del 2018, por decir, más o menos. 5 años, Y más o yo menos. dije, bueno, y yo dije, será, bueno. Y se me olvidó, dije yo ya, será. Y llegó abril del 2019 y me llega un correo de la Universidad de Islandia diciendo que fui preseleccionada para una entrevista. Y a mí se me había olvidado. Y yo dije, no puede ser. Bueno, dije que sí, lógicamente dije ya, perfecto, sí, no hay problema y todo. Y tuve la entrevista con el que fue mi jefe en ese entonces y otra persona más que estaba encargada de la investigación.
Y fue una conversación súper no informal, pero no fue algo tan técnico. Fue una conversación casi de tú a tú. Como la que estamos teniendo ahora. Exacto, exacto. ¿Y qué crees tú? Y esto. Y yo, bueno, dije yo, bueno, no pierdo nada con dar la entrevista. Y ellos al final me dicen, tenemos 3 candidatos más, que tú eres la primera que entrevistamos y ahora vamos a entrevistar a otras personas. Tenemos un candidato de Alemania, un candidato de Estados Unidos y un candidato de India. Todavía me acuerdo y yo dije, ¿qué voy a competir yo con un alemán o con un gringo? Dije yo, con universidades que son súper top. Y dije yo, ya, perfecto, un gusto conocerlo, adiós, adiós. Y listo, yo dije yo, bueno, fue bueno conocerlo y todo. Pasaron 3, 4 horas ese día y yo estaba en la casa y me llega un correo diciendo que fui la seleccionada. Y yo te juro que se me cayó el teléfono. Que yo dije, esto es broma. Y lo primero que hice fue llamar a mis papás. Y le dije, ¿sabéis qué me pasó? Ellos no tenían ni idea que yo había postulado, que nada. Yo que dije, ¿para qué? Y les conté. Y mi papá me dijo, las oportunidades están para tomarlas. Si no te gusta, te vuelves. Básicamente. Y yo dije, después hablé con mi jefe, que era en ese entonces la Universidad Católica, y le conté la historia. Y me dijo, Cami, tú tienes que irte. Aprovecha. Y me fui. La investigación súper interesante. Luego me dieron la posibilidad de hacer clase. La mayoría de las clases se hacen en inglés, porque si tú consideras la población que existe en Islandia, que son 300.000 personas, eh, digamos, y hay tanto turista que todos los islandeses hablan inglés. Sí. Porque, claro, entre ellos hablan islandés, ¿no? Es lógico, pero en la universidad hay tanto alumno extranjero y todo, que todo es en inglés. Y los textos están en inglés, no hay textos en islandés, no sería un negocio viable en ese sentido. Pero aún así, yo tomé clases de islandés por un año y después vino la pandemia, entonces ahí tuve que parar. Pero estuve casi 6 años en Islandia y claro, uno aprende por oído, escucha a la gente, yo creo que como todo idioma en realidad, empieza a agarrar los sonidos, como la pronunciación y bueno, todos mis colegas eran islandeses, entonces yo los escuchaba hablar todo el tiempo en el laboratorio y las clases las hacía en inglés. Así que fue una experiencia súper enriquecedora en ese sentido, porque es una cultura súper distinta y lógicamente el clima es distinto, pero, pero uno se adapta y la verdad es fue una experiencia y que me va a marcar para toda la vida. Así que eso es lo que te puedo contar de, de eso. Tanto. Pero yo sé que ahora te cambiaste a Suiza, ¿o no? Sí, Eh, en Suiza. ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, esto es una historia bien,
¿cómo decirlo? Bien emocional en ese sentido, porque yo conocí a quien fue mi esposo en Islandia y, bueno, yo me casé con él y desafortunadamente 2 meses después de que nos casamos, él fue diagnosticado con cáncer terminal pancreático. Eh, y ya no había nada que hacer porque era muy tarde y bueno, yo entre el trabajo y estar en el hospital con él, todo fue, digamos, una locura. Y un mes antes de que él falleciera, yo tenía una pizarra en la habitación donde él estaba porque no, me pusieron una cama eh, en la habitación de él para que yo estuviera con él. Y yo tenía una pizarra porque ahí yo escribía mis ideas, sacaba los cálculos, que sé yo, preparaba mis clases y todo. Y en ese momento me nació una idea de un proyecto. Entonces yo estaba escribiendo y todo, y él va y me dice, Cami, tú deberías irte a Suiza. Me lo dijo, imagínate, estaba él con morfina y todo, y yo dije, debe estar un poco, delirando un poco, qué sé yo. Pero nunca se me va a olvidar que él me dijo eso como con tanta seguridad. Y yo le dije, ¿pero por qué? Me dijo, porque ahí están los estándares de tu investigación, me dice. Él también era doctor, pero era doctor en economía. Y entonces él sabía harto lo que implicaba ser investigador y el tema de los recursos. Y este proyecto que a mí me nació, yo lo presenté en Islandia y lamentablemente no había fondos suficientes para poder realizar este proyecto. Y bueno, él ya había fallecido y yo presenté el proyecto donde estoy trabajando ahora. Contacté a una persona que de hecho es mi jefe ahora y hice el contacto con una empresa chilena. No puedo dar mucho detalle porque tengo un poco de restricción, pero hice el link y, y acá quedaron súper contentos. Dijeron, ok, nosotros lo financiamos, vamos. Y cuando pasó eso, lógicamente que lo primero que me acordé es lo que me dijo mi esposo, tienes que irte a Suiza. Y yo dije, él fue el que me mandó acá. Y bueno, siempre, obviamente que siempre lo recuerdo cada vez que estoy avanzando en este proyecto y todo. Y así fue como nació la idea de venirme a Suiza. Y la verdad es que estoy súper contenta. Me ha hecho súper bien, tanto en la parte profesional como en la parte personal, psicológica, porque yo creo que uno nunca deja de estar en duelo, digamos. Claro. Uno siempre recuerda a los suyos y todo. Yo siempre trato de recordarlo a él con alegría, con los buenos momentos que pasamos y ese incentivo que él me dio antes de fallecer. Y yo digo, gracias a él, yo estoy acá y estoy haciendo lo que me gusta y bueno, ojalá poder seguir contribuyendo a Chile porque eh, siempre que yo trabajado en proyectos, siempre he pensado que tengo que retribuir a mi país de alguna otra manera. Y por lo tanto, el proyecto que escribí es en colaboración con Chile. Y, y eso es lo que a mí me llena, ¿no? En la parte de investigación. Así que es eso.
Bueno, primero lamento mucho tu pérdida, pero estoy muy feliz por ti, de cómo has seguido adelante, cómo no hay impedimentos para ti, entonces estoy muy feliz por ti. Eh, Gracias. ¿Has notado como mucha diferencia con Islandia en Suiza? Eh, bueno, fuera de del clima, eh, la verdad es que hay harta diferencia. Primero en la parte social. La gente en Islandia es, digamos, es como el clima, es bien fría. Es Ya. como bien, como que toman distancia. Y acá en Chile somos súper de piel más encima, entonces debe ser súper... Exactamente, exactamente. Entonces ellos no son de abrazo, no son, ellos son de hola y listo. lejos parece. Incluso en la familia ellos son como hola, como y yo, por ejemplo, cuando saludo a mi familia, abrazo, beso, como latino. Y cuando llegué a Suiza, bueno, yo viajé mucho antes, fui viajando ida y vuelta entre Suiza e Islandia porque estábamos armando este proyecto. Y lo que encontré es que la gente es mucho más cálida en Suiza. Mucho, es de abrazo, es de beso, es de familia. Es típico el fin de semana que tú ves que, por ejemplo, el día domingo aquí está todo cerrado, pero ellos aprovechan de estar en familia los días domingos. Y eso lo encuentro maravilloso, o sea, es súper lindo ver algo así. Em, Ahora, con respecto a lo profesional, lógicamente Suiza es un país mucho más grande y los recursos son también mayores que lo que se ve en Islandia. Por lo tanto, hay mucho más cabida, sobre todo en la parte científica, eh, de, de invertir en proyectos que al fin van a dar, eh, digamos, frutos en el sentido monetario. Digamos, algo que eventualmente va a ir al mercado. Entonces ellos tienen una visión súper amplia en ese sentido. En Islandia yo encontré, bueno, eso son perspectivas, no estoy diciendo que sea malo, que sea bueno, son solo miradas distintas. Y en Islandia yo veía que todo era eh, como por saber cosas, pero no más allá de escalar proyectos ni nada por el estilo y, el, y los recursos para poder hacer investigación eran mucho menores. Entonces era mucho más complejo eh, ganarse proyectos, el dinero era súper limitado, entonces la verdad es que eso me frustró un poco en su momento. Pero después cuando salió lo de Suiza, yo dije, pucha, por algo pasan las cosas. No me gané el proyecto en Islandia, pero pucha, hay alguien que estuvo interesado y lo pudo financiar. Ujú. Así que, pero eso podría decirte como las diferencias. En realidad, bueno, son culturas distintas, a pesar de que ambos están en Europa, pero claro, Islandia es una isla, tienen su idioma bien local y bueno, y lo otro es la comida. La comida es súper distinta, así que me quedo mil veces con la comida de Suiza que con la comida de Islandia. Pero, pero eso. Ambos tienen su toque. Exactamente. Es cosa de gusto. En Claro, cosa de gusto no hay nada escrito, como dicen. me encanta esa frase. Sí. Bueno, Camila, te tengo otra pregunta. Nos gustaría que toda esa pasión que sientes por la química se la transmitieras de alguna manera a nuestra audiencia. ¿Cómo motivar a esas personas que están tan alejadas de la materia, que quizás aprendieron algo en el colegio, pero lo ven muy complicado? Yo creo que
El mejor ejemplo que te puedo dar es lo que yo aprendí de mi profesora en el colegio. Que me contabas antes. Exactamente. Eh, como ella lo hacía, ella relacionaba experiencias del día a día con, con los contenidos que al final uno ve en química. Por ejemplo, no sé, cuando uno prepara el café en la mañana y disuelve el café en el agua caliente y uno dice, bueno, ya no piensa más allá de eso, pero detrás de eso hay una explicación por qué el café se disuelve, el punto de ebullición del agua, cómo es la solvatación. Entonces uno empieza a, como Relacionarlo. te contaba antes, a visualizar, eh, no tanto imaginar, sino visualizar porque sabes lo que está pasando. Eh, Claro, uno después estudia varias ramas en la química cuando uno entra a la universidad. Hay una de ellas química analítica, de donde uno estudia toda la parte de disoluciones. Y ahí es donde uno estudia el por qué pasan estas cosas, por qué el azúcar, por ejemplo, no se disuelve en agua fría. Tengo que calentar y etcétera, etcétera. Te puedo dar muchos ejemplos. El tema de la corrosión, por qué los metales toman ese color naranjo. Es todo un proceso químico que está pasando ahí, es una transferencia de electrones. Entonces, nosotros los químicos siempre decimos, todo lo que observamos alrededor son procesos químicos. Si tú ves, por ejemplo, cómo crece una planta, tú dices, bueno, aquí está pasando algo en la parte, digamos, química o bioquímica dentro de la planta con la clorofila, por ejemplo. Y podemos hacer el símil con lo que pasa en nuestra sangre, con la hemoglobina. Y si uno compara, por ejemplo, las estructuras químicas entre la clorofila y la hemoglobina, son casi iguales, tienen la misma química en general. Entonces uno dice, eso es lo que vemos en el día a día. Y, y yo creo que eso marca el interés en las personas de saber el por qué pasan las cosas. Todo tiene un porqué. Obviamente que no todo, hoy en día hay muchas cosas que todavía tenemos que descubrir y por eso seguimos haciendo investigación. Pero hay cosas de la vida diaria que tienen su explicación y que uno dice, bueno, por qué lo hago de esta forma y no lo hago de esta otra? Porque claramente necesito condiciones químicas y físicas para que pueda ser posible. Hoy en día, por ejemplo, estamos hablando de autos eléctricos. Claro. Por ejemplo. Eso es todo parte de electroquímica, que es lo que se llama. De hecho, esa es mi especialidad. Estamos viendo todo el tema de baterías, de celda de combustible, aumentar la eficiencia, la autonomía de los vehículos. Todo eso es química. Entonces, si tú empiezas a hablar de todas las situaciones que uno ve todos los días, yo creo que la mayor parte de las respuestas que vas a encontrar son de química. Y claro, tú me dices, claro, en el colegio uno ve los libros, las materias, pero no lo relaciona a nada. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que uno aprende en el colegio? La tabla periódica, por ejemplo. Y Lo uno que dice, exacto, entonces hay un montón de elementos que están así y tú dices, bueno, pero ¿por qué están ordenados de esa manera? Eso también tiene una explicación y tiene una explicación súper lógica. Eh, no me voy a adentrar mucho en la parte de explicación científica, pero es agregar un electrón a cada uno y mientras más electrones tiene, más grande es el átomo y por eso están ordenados de esa manera. Entonces, eh,
claro, yo te podía explicar en otra entrevista más, hablar de la tabla periódica por 2 horas, pero no ese es el objetivo acá. Pero, y luego entender la tabla periódica es la base para, para el entendimiento de todos estos procesos que estamos estudiando. Entonces, no es que, por ejemplo, yo elijo el litio, no es lo mismo que yo elija el paladio, por ejemplo. Son reactividades distintas, cada uno tiene sus características. Entonces, es fascinante, es un mundo fascinante y yo siempre invito a la gente de que busquen. Hoy día tenemos la inteligencia artificial. Pongamos preguntas básicas, te va a dar la respuesta y vas a entender muchas cosas. Ocupemos las herramientas que tenemos hoy día. Digamos, 20 años atrás, nosotros estábamos, casi 30 años atrás, estábamos con el Icarito tratando de aprender todas estas cosas. Hoy día tenemos todas estas facilidades para aprender y entender tantos procesos que en años anteriores era muy lejano. Ese es mi llamado. Ocupar las herramientas que tenemos. Exactamente. ¿Y hay algún libro que tú le recomendarías a las personas que quieren meterse para aprender? Bueno, la verdad es que libros hay muchos. A mí me encanta leer, no solo de química, me encanta leer de varias cosas, pero mis favoritos para introducir, digamos, la química para personas que no son científicas, pero quieren empezar a aprender. Hay dos libros que a mí me gustan mucho. El primero se llama The Chemistry Book, Big Ideas Simply Explained, de John Fardon. Ese es uno que explica, por ejemplo, por decirte lo de la solución del café instantáneo con el agua, por ejemplo, y les empieza a explicar. Ese está en inglés, no lo he encontrado en español, pero hay uno en español que se llama ¿Qué es la química? Y que es de Peter Atkins, que lo puedes encontrar en Amazon. Creo que vale como $20, una cosa así. Y esos serían como los dos libros introductorios que yo recomendaría. Lógicamente hay otros libros de química general, pero ya ellos entran más en la parte científica, en la parte matemática, cálculo y todo eso. Entonces no, eso es más para, digamos, para la gente que entra a la universidad y empieza a estudiar química general y todo eso, pero digamos, para la gente que quiere empezar a aprender o hacer analogía, yo creo que esos dos libros son bien didácticos. Es- Y hay canales de YouTube que son muy, muy buenos, que uno les puede poner subtítulos y explican muy bien, sobre todo el tema de la tabla periódica, todo eso. Como, como dije anteriormente, los recursos están, hoy día es muy raro que alguien no tenga internet. Entonces, ocupemos las herramientas. Eh, eh, yo creo que la clave está en las ganas de aprender. Y yo creo que aprender siempre es algo maravilloso, porque te abre tanto la perspectiva de cómo ves el mundo. Y no estoy hablando solo de la química, estoy hablando de distintas ramas, no sé, de sociología, de literatura, de filosofía, como te contaba antes. Lógicamente yo soy científica, pero también me gusta leer harto de historia también. Entonces, yo creo que todo sirve, todo sirve. Y también me gustaría decir que tanto las experiencias buenas como malas sirven en la vida, Totalmente. totalmente. Yo creo que, por ejemplo,
perder a mi esposo a mí me enseñó mucho en darme cuenta que hay cosas en la vida tan banales que uno se sobrepreocupa sobre cosas que en realidad las soluciones están. Yo me enfrenté a una situación donde no había solución. Y tú entras en una desesperación porque no sabes que tienes el tiempo contado. Y hoy en día yo me siento una persona capaz de poder decir, yo me la puedo. Y yo creo que ese mensaje yo se lo doy a la gente en general. Que yo no le deseo a nadie lo que a mí me pasó, pero yo sé que no soy la única que ha vivido una experiencia así. Y yo creo que varias personas estarían de acuerdo conmigo en decir, claro, o sea, la gente se preocupa a veces de cosas tan pequeñas y la vida se trata digamos, de tantas otras cosas. Entonces, la idea es disfrutar y a través del aprendizaje, no solo de los libros, pero sino también de la experiencia de vida. Yo creo que el aprendizaje en general es algo maravilloso que tenemos. Así que ese es mi mensaje final. Gracias, Camila. Ha sido un placer conversar hoy día contigo y conocer sobre tu trayectoria en este mundo fantástico de lo que es la química, que es todo lo que nos rodea al final, como lo decías tú. Te agradecemos por compartir tu experiencia y conocimientos con nosotros. Y muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, felicitaciones por esta iniciativa de poder hablar con gente del ámbito del análisis de datos y todo eso. Yo creo que es súper importante que la sociedad pueda acceder a este tipo digamos, de temas. A quienes nos están escuchando, gracias por acompañarnos el día de hoy. No olviden suscribirse a Código Abierto y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.